Amnistía Internacional denunció alarmantes cifras de tortura contra la mujer en México. Según la investigación, el 82% de las mujeres que son detenidas en el país han sido víctimas de maltrato y abuso sexual. La ONG asegura además que los funcionarios responsables de estos delitos no estarían siendo castigados. NTN 24 en el lugar de la noticia con nuestro periodista en la capital mexicana, Carlos del Valle. Buenas tardes, Carlos. Hola Jason Jolie, buenas tardes, los saludo con gusto desde Amnistía Internacional en México. Y es que sí, lo dicen bien, las cifras que han dado a conocer, el estudio que hoy se ha dado a conocer es realmente alarmante. La mayoría de las mujeres que son detenidas por las fuerzas del orden en México, es decir, policía, ejército, marina, sufren algún tipo de vejación sexual. Incluso esto es tan grave que ellas mismas muchas veces no saben que están siendo producto de una vejación sexual. Esto por supuesto acompañado de tortura y esto acompañado de una enorme indiferencia de parte de las autoridades judiciales cuando son denunciados estos casos. Esta cifra no solamente evidencia un problema, evidencia fundamentalmente un desprecio hacia la dignidad de la mujer, del detenido y un Estado de Derecho que cada vez se ve más frágil en nuestro país frente a las fuerzas del orden, frente a esta batalla contra el crimen organizado. Es por eso que hoy agradezco mucho a Erika García Rosas, quien es directora para las Américas de Amnistía Internacional. Erika, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenas tardes. ¿De qué tamaño es el problema del que estamos hablando en materia de vejación sexual a detenidas en México? Bueno, estamos hablando de un problema de mayores envergaduras. La dimensión de la tortura generalizada en el país ya ha sido documentada recientemente, no solo por Amnistía Internacional, sino por otras organizaciones y mecanismos de Naciones Unidas, incluido el Relator Especial para la Tortura. Pero la dimensión de género, es decir, las afectaciones que la tortura han dejado en la vida de las mujeres, es algo que es realmente alarmante y que ni siquiera Amnistía Internacional se imaginaba las dimensiones. Amnistía Internacional ha podido acceder al testimonio de 100 mujeres que se encuentran actualmente detenidas en los centros federales, las cárceles federales, casi todas ellas acusadas de crimen organizado con alguna otra particularidad como el secuestro, y que realmente lo que es más alarmante es que en todos los casos, durante el arresto por cualquier cuerpo de seguridad, incluidas policías municipales, estatales, federales o el propio ejército y la marina, estas mujeres fueron abusadas física y psicológicamente. En 63 de los casos las mujeres denunciaron abusos sexuales y 33 denunciaron violación, pero no violación simple, sino una violación agravada. En un caso, por ejemplo, el caso de Mónica Arzate, fue violada por 6 miembros de la policía frente a soldados de manera tumultuaria y salvajemente, brutalmente. Esos son los casos y los testimonios que estamos presentando el día de hoy en este informe. Son 100 casos que son la punta del iceberg de una situación que hoy día está afectando a la población y que lamentablemente es un crimen cometido por el propio Estado. Pensaríamos, Erika, rápidamente que hubiera una reacción de la autoridad mexicana, pero eso también parece un poco lejano. Bueno, lamentablemente la reacción del Estado mexicano es repetitiva, es una reacción poco tolerante a las críticas constructivas y a cualquier esfuerzo por coadyuvar a atender la crisis de derechos humanos que enfrenta el país, una de las peores en el hemisferio. Es una respuesta de retórica, de promesas en papeles, nos hablan de esfuerzos que hacen en materia legislativa y de política pública que en realidad no se han traducido en un cambio significativo en la vida de la gente. Lo que sabemos de estas 100 mujeres es que por lo menos 66 han denunciado formalmente ante una autoridad o un juez esa tortura a la que han sido sometidas. Sabemos que de esos casos solo 22 investigaciones han sido abiertas, pero ninguno de estos casos ha llevado a una sanción a los perpetuadores de este grave violación a los derechos humanos. Muchas gracias, Erika. Erika es directora para las Américas de Amnistía Internacional. Cifras que hoy, sin lugar a dudas, conmueven a la sociedad mexicana y que nos dan una muy clara radiografía de lo que significa en todos los frentes esta lucha contra el crimen organizado, esta guerra contra el crimen organizado que ya desde hace años México ha emprendido y que pareciera cada vez arroja más víctimas. Esta es la información que tenemos desde la Ciudad de México. Volvemos con ustedes al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Carlos.